Hay historias que llegan al corazón, pero hay otras que marcan el alma. Esto es Común y Corriente con Jeff Saldaña. Bienvenidos nuevamente a Común y Corriente. Muchísimas gracias por escucharnos y vernos en estos últimos capítulos. El día de hoy estamos con una artista detrás de escena y además es vestuarista y empresaria. Tenemos con ustedes a Natalie Vázquez. Hola Jeffer, muchísimas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por aceptar. Espero te sientas en plena confianza. Aquí vamos a hablar a calzón quitado todo, así que tranquila. Dale, listo. Bueno, Natalie, siempre empiezo con la pregunta y con el mismo chiste. Le digo a todos, esto es pregunta de reina. Ok. ¿Quién es Natalie? Wow, es una pregunta bien compleja de responder. Porque muchas veces nosotros asociamos nuestra identidad a lo que hacemos, ¿no? No, yo soy diseñadora, o soy tal, sí, o soy madre, o soy... Pero en esencia, muchas veces nos cuesta describirnos qué somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Bueno, yo pienso que soy una persona muy determinada a hacer las cosas, una soñadora de tiempo completo, con muchísimo entusiasmo por la vida y por alcanzar las metas. Entonces yo creo que yo me describo así. Ahora, ¿qué hace Natalie para hacer todo eso? Y creo que ahí podemos adentrarnos un poco más según tus preguntas. Bueno, perfecto. Me encantó esa introducción. Es muy importante lo que tú dices, separar lo que hacemos de lo que somos. Entonces me encanta porque no muchos, en eso me incluyo, no tenemos muy bien claro qué soy. Y como somos nos vamos transformando, vamos cambiando, entonces es difícil, ¿no? Así es. Te quiero preguntar entonces, ¿cómo empieza Natalie en su deseo de ser vestuarista? ¿Qué la lleva a ella a decir, quiero hacer esto, quiero estar detrás de escena, me encanta? Pues creo que desde muy pequeña tenía una gran pasión por el vestuario, por el diseño de modas. Yo soy hija única, o fui hija única durante mis primeros 12 años. Tuve una niñez muy solitaria, de alguna manera, y mis compañeritas de juego eran mis Barbies. Entonces yo tenía un arsenal de Barbies. Tenía un solo Ken y el resto como 7 Barbies, entonces pues me encantaba muchísimo hacerles ropa, ¿sí? Mi abuelita cosía, entonces me pasaba la tarde con los retazos de mi abuela, ella me pasaba los retazos y yo era armándole vestidos a las Barbies, y yo creaba escenarios y vivía en un apartamento y creaba historias, ¿no? O sea, obviamente basada un poco en las novelas que yo veía en esa época que me dejaban ver. Y pues de ahí como que empiezan a hacer ese gusto por el diseño de modas. Ya después empiezo a desarrollar otras habilidades como el dibujo y la ilustración de moda más puntualmente. Y me encantaba también pasar la tarde haciendo cualquier cantidad de bocetos, de dibujos futuristas, de cómo imaginaba yo la moda en estas épocas, por ejemplo, o de épocas de atrás. Entonces, pues siempre ha habido como ese amor por la ropa, por la moda, por muñequear, por armar outfits, por contar a través del vestuario historias también, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, en mi familia, pues siempre hemos tenido también una gran cercanía con el arte. Yo tengo un tío que pues es actor, y desde muy pequeña lo vi surgir en su ámbito y lo admiraba profundamente y lo sigo admirando todavía profundamente, y creo que algunas invitaciones que él me hizo a verlo en teatro y luego poderlo ver en televisión y todo eso también me fueron como influenciando para que yo me motivara y me entusiasmara por desenvolver esa pasión por la moda, pero en las artes escénicas. ¡Qué reto! Ahí nace, sí. Recuerdo mucho que yo tenía más o menos como unos 13 años y mi tío estaba viviendo en Bogotá. Él pertenecía a un grupo de teatro que pues estaba dirigido por Fabio Rubiano. Fabio Rubiano sigue teniendo, por supuesto, su grupo de teatro. Mi tío ya no pertenece a ese grupo, pero en esa época sí, y estaban haciendo una obra de teatro que se llamaba Opio en las nubes, basada en un libro, ¿no? Y yo pues tuve la oportunidad de acompañarlo una noche. Me dijo, vamos a teatro, Tata, no sé qué. Yo, listo, sí, chévere, vamos. Me dijo, pero la obra es un poquito pesada, porque pues la temática es pesada y todo, pero pues si quieres, vamos, yo no me importa, vamos. Y
tuve la oportunidad de estar tras bambalinas y conocer a los actores y ver cómo se preparaban ellos. Además eran grandes actores en esa época ya, ¿sí? Eran top. Y poderlos ver ahí en persona y ver cómo era toda esa preparación de ellos para entrar a escena y pues hacer su presentación, realmente fue para mí alucinante. Entonces, ver todo ese proceso y después poderlos ver ya en la obra de teatro y cómo era todo ese andamiaje y cómo cada uno desenvolvía sus roles y sus personajes, a mí me dejó la cabeza estallada. Y creo que después de esa experiencia yo decidí que iba a ser diseñadora de modas, pero de teatro o de televisión o detrás de bambalinas. O sea, la inspiración de primera mano. Total. Dios. Total. ¿Cómo es entonces ese primer encuentro cuando te dicen, esto es tuyo, haz lo que quieres hacer? Pues yo creo que pasó bastante agua debajo del puente. Pasó mucho tiempo para que pudiera suceder eso que tú me estás diciendo, como esa primera oportunidad ya de desenvolverme como diseñadora. En mi carrera como diseñadora de modas, mientras estaba estudiando, pues yo tenía ya muy claro qué era lo que quería y sabía que tenía que irme de Ibagué para poderlo desarrollar, porque en la ciudad en ese momento, pues, digamos que este ámbito laboral no existía. Entonces, el determinarme a trasladarme a Bogotá, que allá es donde estaba la industria y pues aún sigue siendo, por supuesto, la ciudad más importante en cuestiones de la industria audiovisual y artística, demandó muchísimos desafíos para mí, porque además yo me fui muy joven, yo tenía 19 años cuando me fui para Bogotá. Y realmente encontrarme allá con un escenario de cierta manera hostil en muchos aspectos, pero también con cosas muy atractivas y con muchísimas oportunidades, pues por supuesto que demandó para mí tener cierto nivel de determinación, de resistencia, de madurez y pues poder empezar a abordar como esas oportunidades, ¿no? Entonces, la primera experiencia mía, en donde ahí sí, mejor dicho, fue cuando, digamos que de cierta manera dije, este es mi camino y tengo que seguir y tengo que estallarla por este lado, fue haciendo la asistencia de vestuario de un video musical para Los Aterciopelados. ¿Sí? Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, pero pues, bueno, yo llevaba 3 meses viviendo en Bogotá y estaba pasando realmente dificultades, no tenía absolutamente nada fijo, yo estaba era busque trabajo, llamando a los contactos que tenía pues para poder que me dieran esa oportunidad. Y me acuerdo que estuve llamando durante casi 2 meses, todas las semanas mi trabajo era irme al Telecom a llamar a esta persona que era una directora de arte muy reconocida en Bogotá, y pues era llamarla y ofrecerle mis servicios y llamarla hasta que ella me dijera, listo, está bien, hasta que me hicieran un llamado. Entonces pues llegó ese momento, ella me dijo, mira, mañana vamos a hacer un video musical con Andrea Echeverry y pues necesito que estés a las 5 de la mañana en Congo Films. Y yo, oh, bueno, ¿cómo así? 5 de la mañana, uy, bueno, listo. Yo me imaginaba que el llamado iba a ser 8 de la mañana, no, a las 5, bueno. Entonces pues tuve la oportunidad de estar allá, llegué súper puntual y cuando llego y me encuentro con este estudio de Congo Films, que era un hangar gigantísimo, pues con toda una escenografía montada, con todo lo que es el movimiento detrás de cámaras, de una gran producción, las cámaras, la gente, todo el mundo en su voleo, pues realmente para mí eso fue alucinante. Y la cereza sobre el pastel, por supuesto, fue la oportunidad de conocer a Andrea Echeverry, que era icónica y todavía sigue siendo icónica, pero en la época en la que yo fui, que eran los plenos 2000, pues obviamente era un sueño poder estar con esta artista e inclusive pues poderle ayudar con temas de vestuario y todo en el set. Entonces creo que esa fue la primera oportunidad que tuve importante. La directora de arte era una persona que no temía delegar oficios, con muchísimo trabajo. Ella estaba haciendo la dirección de arte de eso y el vestuario. La canción que hicimos del video musical se llama Rompecabezas. Okay. Entonces es cuando Andrea Echeverry estaba embarazada. Dios. Y es un video donde salen como 30 embarazadas con ella en escena y todas están vestidas de blanco. Y bueno, de verdad que ese video era muy demandante porque había que cuidar esos vestuarios, que no se mancharan. Me acuerdo que no citaron a las 30 embarazadas de una, sino que iban 15 embarazadas por la mañana, luego de cierta hora se iban ellas y llegaban otras.
y teníamos pues muchísimo vestuario que colocar y que ambientar, porque además tocaba también hacerles unos rotos y pegarles unos peluches y hacer diferentes modificaciones a ese vestuario ya ahí en el set, mejor dicho. Entonces, de verdad que fue muy bacano para mí, pues obviamente fue muy retador, pero también yo estaba súper encantada de poder estar ahí, me sentía realmente privilegiada. Y creo que, pues, basada en esa primera experiencia, pues yo dije, no, es que esto es por donde yo quiero seguir y me encanta hacerlo. Y bueno, ya después esa directora de arte me siguió llamando porque le gustó mi trabajo y pues seguí haciendo toda una carrera. No, qué rico. Me gusta lo que dijiste, como insistir tanto tiempo. Mencionaste que era un ambiente muy hostil en el momento en el que te fuiste, tenías 19 años. ¿Cómo te mantuviste a ti misma, o sea, acá en la cabeza diciendo, es que no me puedo rendir? Pues yo creo que yo pienso que es como ese deseo ferviente de cumplirte a ti misma lo que te has prometido. Y yo me prometí que iba a ser diseñadora de vestuario para cine y televisión en Bogotá y no me podía negar a mí misma esa oportunidad por más que se presentaran miles de dificultades. Y créeme que las tuve, fueron dificultades muy complicadas, pues escasez de dinero, inestabilidad de vivienda, desplazamientos que muchas veces tocó hacerlos a pie, no conocer la ciudad, estar también tan joven, pero yo tampoco me veía devolviéndome para Ibagué, ni por el Chiras. Mi abuelita me decía que mi abuelita fue la que me crió a mí, y cuando yo me fui mi abuelita quedó muy, muy enojada conmigo de cierta manera, ya no quería, y ella me decía, ¿usted qué necesidad tiene de irse para Bogotá si usted aquí tiene todo, tiene techo, tiene comida, lo tiene todo, qué necesidad tiene de irse por allá a pasarla mal? Y yo realmente pues no le podía explicar a mi abuelita que la necesidad que yo tenía era precisamente de cumplir un sueño, ¿no? Entonces ella no lo iba a entender, ella decía majaderías, ¿sí? Y pues realmente, aunque fue muy difícil, pienso que estar uno determinado y como quien dice no tener un plan B fue lo que me llevó realmente a cumplir y a insistir y tomarlo como con esa determinación y con esa gran esperanza, ¿no? De que tenían que darse las cosas, o si no, yo iba a hacer que se dieran. Como sea, uno persigue los sueños y tiene que hacer que se hagan, pero ¿cómo mantenerse en esos momentos en los que uno se siente a veces derrotado y uno dice, es que no me sale, no me da? Jeffer, yo pienso que uno tiene que tener siempre una fe espiritual, ¿sabes? Si yo no hubiera tenido una fe espiritual, yo no lo hubiera logrado, yo me hubiera hundido, porque tuve muchas situaciones que me llevaban a hundirme y realmente tuve como muchos momentos de incertidumbre, ¿sí? Y obviamente la negatividad llega a la mente de uno y la negatividad te puede hundir hasta lo más oscuro, pero afortunadamente siempre tuve una fe espiritual y aunque no era y actualmente no soy de estar metida en una iglesia o de estar, si me entiendes, como muy permeada de este entorno, pues yo sí tenía mis momentos con Dios de orar y de pedirle y de confiar, porque si no confías, entonces ¿dónde está la fe? Entonces no hay oración que no tenga respuesta y eso me lo hicieron entender a través de muchas vivencias mi papá y mi abuelita y pues cosas que me pasaron en la vida antes de irme para Bogotá desde muy pequeña. Y creo que estando allá en esos momentos más difíciles, pues siempre tenía ese espacio para poderme sentar y pedirle a Dios y decirle, Diosito, ayúdame, mire que está pasando esto, está sucediendo lo otro, ¿qué debo hacer? Dame sabiduría, dame ideas. Y me acostaba de pronto muchas veces llorando, desconsolada, pero al otro día nacía la idea, había la respuesta, recibía la llamada. Entonces es como tener esa fe en que algo bueno va a pasar y que cuando más oscura está la noche es porque ya va a amanecer. Ay, no. Cuando más oscura está la noche es porque ya va a amanecer. Así es. He escuchado mucho que hay que tocar fondo para volver a resurgir con más fuerza. Así es. Pasaste entonces después por muchas producciones. He tenido la oportunidad de que ella me vista. He tenido esa grandiosa oportunidad. Pero además es empresaria. Entonces, antes de tocar este tema de empresaria, tú dijiste, no me voy a devolver.
sea, tú le decías a tu abuelita, no me voy a devolver. Ujú. Vas, aprendes, trabajas, pero te devuelves a Ibagué. Sí. ¿Por qué te devuelves a Ibagué? Imagínate que la lengua de uno es el mismo látigo. Pues, Jeffer, mira, yo llevaba alrededor de 13, 14 años viviendo en Bogotá, ya desenvolviéndome como profesional en el diseño de vestuario. Gracias a Dios, nunca me faltó trabajo. Bogotá fue una ciudad que me brindó maravillosas oportunidades y creo que todas las pude aprovechar al máximo, pero llegué a un punto en donde yo me empecé a sentir estancada, ¿sabes? O sea, yo me sentía que más allá no iba a poder llegar, ¿sí? También fue un momento coyuntural en la industria audiovisual porque en el canal donde yo estaba trabajando empezaron a comprar, a reciclar proyectos, ¿no? Entonces empezaron se bajó el tema de la producción audiovisual, pero como en un 70%. O sea, dejaron de empezar, de estar haciendo producto, de producir, y empezaron a reciclar novelas viejas, seriados viejos y a comprar cosas de Turquía, producciones extranjeras. Y pues eso realmente nos puso en jaque a muchos que trabajamos en la industria en esta época. Luego también sucede otra cosa, se puso muy de moda también lo de las narconovelas y todo esto. Y pues realmente yo no me sentía tampoco tan entusiasmada haciendo ese tipo de proyectos, ¿sí? Empiezo a tener también como una contrariedad ya como en mi interior con respecto a mi oficio, con respecto a lo que estaba haciendo. Y también después de tantos años de estar trabajando constantemente en tantas producciones, yo empiezo a sentir que no tenía espacio para hacer otras cosas de mi vida, otras cosas que yo quería hacer, que fueron surgiendo. Mira que yo siempre tuve desde muy chica como la sed de ser emprendedora y de tener independencia, ¿sí? Y pues obviamente trabajar en el medio de cierta manera, pues uno es empleado, finalmente uno es un empleado y a ti te contratan para hacer un proyecto durante 6, 8 meses, lo terminas y chao el amigo y puedes quedar 3, 4, hasta 5 meses sin trabajo. Entonces en esos tiempos que yo estaba sin trabajo, pues eran que nacían esas ideas de emprender. Entonces yo hacía accesorios, yo vendía ropa, yo hacía books para actores, para extras. Y pues porque tenía como un parchecito de amigos, de compañeros con los que podía hacerlo. Entonces siempre estaba como esa ambición por hacer, bueno, ¿y qué más? Además del vestuario, ¿en qué otras cosas me puedo desenvolver? Porque no puede ser que mi vida sea solamente leer un libreto, hacer unos diseños, ir a buscar la ropa y estar marcando tarjeta todos los días de lunes a sábado hasta que digan fuera del aire. Realmente después de tantos años me empiezo a sentir como a replantearme todas esas cosas. Pienso que también tiene que ver un poco la crisis de los 30, ¿sí? Como que, bueno, ya tengo 30 años y estoy aquí desde los 19 en este camello y pues, ¿qué más va a pasar? Entonces, como que se juntan muchísimas cosas de mi vida, crisis existencial de cierta manera también, y empiezo a replantearme muchas cosas con respecto al trabajo y pues también como con ganas de desenvolverme en otras áreas y de conocer qué otras capacidades yo podía desarrollar. Entonces, pues, cuando estoy en este momento tan coyuntural de mi vida personal y está sucediendo también esta crisis de la industria audiovisual, aparece mi esposo. Pues es un compañero de trabajo con el que ya llevo tiempo compartiendo laboralmente. Y empezamos a compartirnos, en ese momento todavía no teníamos en carrete ni nada, pero empezamos a compartir como amigos esas experiencias y analizar lo mismo, ¿no? Entonces él también me decía, no, es que ya de aquí para allá, pues, ¿qué más hace uno? Es que este tipo de contenidos, es que ya no dejan hacer ni crear como antes, y nos poníamos los dos a hablar y a quejarnos de cierta manera de lo que estábamos haciendo. Y en algún momento caemos en cuenta y decimos, bueno, ¿nos vamos a seguir quejando o vamos a hacer algo al respecto? Obviamente esto combinado a que ya pues él y yo empezamos a tener una relación pues que duró bastantes meses detrás de bambalinas, era muy emocionante también eso. La adrenalina. La adrenalina pura de tener una relación que no estaba bien vista pues por el medio, pero pues empiezan a converger todas estas cosas y pues también sucede algo muy importante y es que yo quedo embarazada. Imagínate. Oh, por Dios, nada más.
Yo quedo embarazada y obviamente al estar embarazada también como que más peso cogen todas esas ideas de inconformidad que yo estaba teniendo y empiezo a ver también algunos espejos de otras compañeras con las cuales yo trabajaba y que de pronto nunca tuvieron la oportunidad de ser madres presentes o padres presentes, o que sus matrimonios se destruían por la lejanía, por la inestabilidad y pues por todo lo que trabajar en el medio implica, ¿sí? Entonces, pues al tener como yo esa inquietud y al saber que iba a ser mamá, pues obviamente empiezo a decidir y a pensar y a determinarme que yo quería ser una madre presente, que fuera lo que fuera que me tocara hacer, yo tenía que poder criar a mi hijo y no que mi hijo me lo criara una nana o un familiar, sino poderlo hacer yo. Y pues obviamente todo esto lo discutimos con Henry, que es mi esposo, él estaba también de acuerdo con eso y pues tomamos la decisión de ya pues digamos de irnos a vivir, de organizarnos para esperar a nuestro bebé y en ese pues digamos que ya en esa convivencia empezamos a pensar en otro proyecto de vida, ¿sí? Y ese proyecto de vida demandaba que tuviéramos libertad de tiempo para poder ser padres presentes. Entonces pensamos miles de alternativas y yo realmente no lo veía en Bogotá. Yo no lo veía en Bogotá porque pues ya llevaba mucho tiempo viviendo allá, yo sabía que pues Bogotá es una ciudad donde tú encuentras de todo, o sea, es que es súper competitiva, es súper caótica. En ese momento además estaba muy caótica especialmente y oportunidades de trabajo como empleados eran muy pocas y nos tocaba acogernos a unas condiciones que tal vez no estábamos dispuestos. Entonces, digamos que yo fui la de la iniciativa de volverme para Ibagué. Yo convencí a Henry y pues la promesa mía era de que Ibagué era una ciudad mucho más tranquila, Ibagué era una ciudad en la que todavía se puede innovar, en la cual se pueden hacer cosas nuevas todavía. Y te estoy hablando que eso sucedió hace 12 años, porque nosotros llevamos más o menos 12 años acá en la ciudad. Hace 12 años que yo me regresé. Y pues hicimos un viaje de scouting acá a Ibagué, digámoslo así. Hicimos un viaje de scouting donde yo quería pues que Henry conociera un poco Ibagué, el clima, la cultura, mi familia, todo el tema. Y a él le encantó. A él le encantó Ibagué, le encantó el calor de la ciudad, el calor de mi familia también. Tener ese apoyo de la familia creo que era invaluable, ¿sabes? O sea, porque de todas maneras cuando pues, uno está criando y es primerizo, pues obviamente surgen muchísimos retos y muchos desafíos y muchas situaciones que de pronto en una ciudad como Bogotá y sin yo tener nadie allí de confianza en quien apoyarme, pues iba a ser muy complejo. Entonces, pues digamos que por ese lado, digamos que fue que yo pude convencer a Henry de que nos viniéramos para acá. Y fíjate que yo, aunque había sido como tan enfática en los inicios de mi carrera de que yo no me veía acá ni Ibagué haciendo nada, de que yo no me iba a devolver, hombre, pero ya habían pasado 13 años, ya me había desarrollado profesionalmente, ya había alcanzado lo que yo quería hasta el cansancio, porque ya cuando empiezo yo a replantarme todas estas cosas es porque yo estaba en una etapa de cansancio, yo estoy cansada de este ritmo de vida, quiero otras cosas, ¿ya? Y creo que pues obviamente vi en Ibagué ese apoyo familiar y vi en Ibagué la oportunidad de poder emprender con más calma, con tiempo, con tranquilidad, en un espacio amable, ¿sí? Y así se la pinté yo a Henry y lo convencí. Me demoré 6 meses convenciéndolo, pero al final él me halló la razón y bueno, pues nos devolvimos para Ibagué. Pusimos un par de negocios, ¿sí? Pusimos un par de negocios. Yo me acuerdo que coloqué una boutique de ropa, porque yo ya estaba vendiendo ropa en Bogotá, porque cuando ya iban a ser mi hijo, pues yo había acabado ya el contrato laboral en la novela que estaba haciendo. Y Henry también, los dos estábamos en la misma novela, entonces se acabó esa producción y los dos nos quedamos desempleados. Y entonces, pues obviamente había que hacer otras cosas.
Y entre esas cosas, pues el oficio mío fue siempre la moda, el vestuario, y lo que yo me puse fue a vender ropa. Entonces, habían unos diseños propios que mandé a hacer camisetas, mandé a hacer zapatos, botas. También compré alguna ropa importada a muy buen precio y empecé a vendérselo a mis colegas vestuaristas, actrices, a maquilladoras, a la gente del medio con la que me conocía en ese momento. Y pues bueno, digamos que ese negocio más o menos dio, pero realmente no era el camino. Pero cuando yo me vine para Ibagué, pues eso fue lo que yo pensé. Yo dije, pues pongo mi almacén en Ibagué, el sector donde vamos a vivir está cerca, la Universidad del Tolima, entonces ahí hay buen flujo de, digamos que de personas, gente joven, alternativa, que es más o menos el nicho al cual yo me enfoco. Y mi esposo puso un sitio de comidas rápidas, un restaurante de comidas rápidas. Entonces, digamos que no teníamos pierde en nuestra imaginación, ¿no? En nuestra imaginación no hay pierde, o sea, un almacén de ropa juvenil y un sitio de comidas rápidas. Con eso podemos empezar a construir algo. Lamentablemente llegamos a Ibagué, nos ubicamos, montamos nuestros negocios, empezamos a trabajar y la Universidad del Tolima entró a paro. Y un paro que duró 4 meses. Imagínate. Por supuesto que a los 2 meses de haber abierto los locales ya estábamos en la inmunda, ahorcados totalmente, no se vendía nada, toda nuestra plata se había invertido en mercancía, en menaje, en todo esto, y pues realmente no estaba respondiendo el mercado, no solamente porque no habían transeúntes en el sector, sino además porque ni Henry ni yo teníamos ni idea de hacer redes sociales o de darnos a conocer acá en la ciudad. Yo llevaba mucho tiempo fuera de Ibagué y cuando yo volví, mis amigos ya no estaban, ¿sí me entiendes? Solamente me conocía a mi familia y algunos familiares y ya. Eran los que venían y nos hacían el gasto eventualmente, pero pues era muy difícil continuar así. Entonces pues nos declaramos en quiebra. Ay, no. Nos declaramos en quiebra, fue realmente muy, muy complejo, fue muy, muy difícil aceptarlo, pero pues no podíamos hacer nada más y había que buscar trabajo. Nos tocaba emplearnos, porque realmente ya no teníamos plata, pues nada, nos habíamos quebrado básicamente, entonces pues tocaba buscar soluciones porque pues nuestro hijo igual estaba muy pequeño, Emanuel tenía 5 meses y pues un niño de 5 meses demanda todo, ¿no? Leche, pañales, salud, o sea, y pues obviamente aunque yo me sentía muy decepcionada por la decisión, yo de todas maneras dudé muchas veces de que hubiera sido una buena decisión habernos venido para Ibagué, ¿sabes? Y mi esposo también la estuvo pasando muy mal, entonces muchas veces nos replanteamos y estuvimos muy a punto de volvernos para Bogotá, muy a punto. Afortunadamente, no hay oración sin respuesta, ¿sabes? Afortunadamente siempre hemos tenido como esa fe espiritual, hicimos oración, me acuerdo que hasta hicimos una novena, pues pidiéndole a Dios que nos diera la oportunidad de encontrar algo que hacer digno y que nos permitiera seguir siendo padres presentes y de pronto hacer algo que nos gustara, que fuera dentro de las experiencias que teníamos. Es así como, bueno, a mí se me ocurre ir a la CUN, que fue la universidad donde yo estudié diseño de modas. Entonces yo me voy a la CUN allá a golpear puertas y fui a buscar a la decana y bueno, pues ella me atendió muy amablemente sin cita ni nada, yo le caí ahí de susto como el cuento y ella me atendió y pues yo le llevé mi hoja de vida, le dije mira, yo soy de acá de Ibagué, pero pues estaba viviendo en Bogotá, hacía diseño de vestuario en cine y televisión y pues realmente me gustaría mucho poder compartir un poco de mi experiencia con la universidad, devolver un poquito de todo lo que aprendí acá a las nuevas generaciones. No sé si de pronto necesites una docente para vestuario, para diseño de modas, bueno. Entonces ella me dijo, ay, mira qué chévere, porque nosotros tenemos aquí una electiva que se llama vestuario escénico. Y yo, oh my God. Ese puesto tiene mi nombre. Entonces yo, ay, qué genial. Entonces ella me dijo, si te gusta, no sé qué. Yo le dije, claro, yo estaría totalmente encantada de poder enseñar esa materia. Y entonces ella me dijo, pero lo mínimo sería que pudiéramos ubicarte en unas 3 cátedras. Entonces, ¿qué otras cosas son fuerte tuyo, no? Entonces tuvimos ahí una conversación, una entrevista, básicamente eso fue una entrevista.
Y bueno, pues yo le comenté a ella como en qué cosas yo podría aportar. Y listo, ya me dijo, bueno, no me llames, yo te llamo, que te vaya bien, listo, chao. Yo me fui, pero yo tenía como una buena corazonada después de que salí de allá. Yo dije, no, yo sé que un perfil como el mío no es fácil de conseguir acá en Ibagué, algo va a pasar ahí. Y bueno, pues resulta que sí, como al mes de haber estado allá, Amita me llamó, y Amita era la decana en ese momento de acá de la Facultad de Diseño de Modas de la CUN, y me dijo, Natalie, tengo una oferta laboral para ti. Necesitamos a alguien que nos dé historia de la moda en Colombia, historia de la moda universal y la cátedra de vestuario escénico. ¿Te interesa? Y yo, de una, por supuesto, claro que sí. Entonces, pues entré a la CUNA a ejercer como docente. Y bueno, pues sabes que ahí, en ese paso que tuve, que fue corto, porque realmente yo como docente estuve 1 año y medio nomás, pero fue contundente para mí haber entrado a la universidad, porque me enamoré de todo lo que tiene que ver con la educación, la formación y la academia, ¿sí? Estando en la CUN, empiezo a conocer cómo es un pénsul universitario, cómo se diseña un pénsul universitario, cómo se enseña, que las primeras clases para mí fueron, uy, Dios mío, terribles, porque yo me moría de pánico delante de todas estas chicas hablando, y muchas chicas ni siquiera me miraban, se distraían, eran con el celular, o lo miran a uno, pero uno siente que lo están mirando de manera inquisidora. Entonces, claro, yo realmente en ese momento no tenía ni idea de lo que era hablar a público, ni idea de lo que era enseñar. Yo llegué a compartir, ¿sí me entiendes? Como a dar mi charla y todo, pero pues no tenía unas técnicas profesionales de enseñanza, ni de docencia, ni nada de eso. Después empiezo a prepararme, veo algunas falencias y empiezo a buscar soluciones a esas falencias, porque cuando uno enseña, el que más aprende es uno como profesor. Entonces empiezo pues obviamente a estudiar mucho más y a prepararme también un poco para desenvolverme mejor ante ellas, a tratar de hacer unas dinámicas en clase donde ellas pudieran interactuar mejor conmigo, y pues de alguna manera poder compartir de una manera más pedagógica todo lo que yo había aprendido en ese tiempo de trabajo en vestuario, ¿no? Y bueno, pues digamos que ya desarrollándome como docente, pues se me empiezan a ocurrir ideas. Y yo digo, bueno, qué chévere hacer unos talleres, porque yo seguía con esa ambición de ser independiente, ¿sabes? De tener otras alternativas. No estaba dispuesta a quedarme como empleada docente mucho tiempo. Eso realmente para mí fue solamente una transición, ¿sí? Y fue un escampadero de alguna manera, que me aportó muchísimo porque me abrió las puertas a la formación, a la enseñanza, y de ahí digamos que se desprende precisamente este sueño que hoy es una realidad, y es tener pues mi propia escuela de artes escénicas y audiovisuales. Llegamos a la pregunta. Sí, llegamos. ¿Qué proceso? ¿Qué proceso tan grande? Y digamos, está bien reconocer que a veces cuando cumplimos el sueño, pues ya lo cumplimos. ¿Qué sigue? Exacto. ¿Cierto? Porque hay personas que es como que de pronto se dan mucho látigo, como dicen, no, pero yo quería esto, me toca quedarme aquí porque es que yo lo quería, pero si no estamos siendo felices, yo creo que toca mirar qué nos hace feliz. Exacto. Y actualmente entonces tienes a enfocarte a este gran hijito. Ajá. Entonces, ¿por qué enfocarte y por qué ponerlo en Ibagué? ¿Por qué ofrecerlo en una ciudad como Ibagué cuando tú misma lo acabas de decir, la industria audiovisual y teatral no está en Ibagué? Bueno, mira que yo creo que yo le atribuyo esa idea a una visión que tal vez Dios puso en mi corazón, ¿sabes? Porque, por supuesto, yo en ese momento no tenía ninguna oportunidad de trabajar como vestuarista en ninguna producción acá. Los canales de televisión de Ibagué trabajan de una manera muy diferente. Se dedican más que nada a realizar magazines y noticieros, ¿sí? Aquí no hay producción de novelas ni de series. De cine muy poco hasta ahorita. O sea, en ese momento era demasiado incipiente. Hasta ahorita, digamos que está siendo un poquito más visibilizado Ibagué como un destino audiovisual y como de pronto un lugar donde surgen proyectos cinematográficos. Sin embargo, pues en ese momento, pues yo empiezo con un taller. Yo realmente organicé un taller de actuación
porque dije, bueno, me he dado cuenta que de pronto acá hay gente como yo cuando estaba jovencita, a mí me gustaba la actuación, ¿sabes? A mí me gustaba el teatro y la actuación, pero aquí yo no conseguía donde de pronto el único lugar donde ofrecían algo así era como la Universidad del Tolima, pero no había para niños ni para personas de mi edad en ese momento, entonces como que nunca encontré un lugar acá para estudiarlo. Y cuando yo regreso a Ibagué me doy cuenta que casi que está igual la industria acá. En ese campo artístico no había mayor oferta para estudiar actuación ni nada. Y pues obviamente ya uno teniendo unos contactos allá y teniendo una visión de cómo es una ciudad cosmopolita como lo es Bogotá, pues empiezan precisamente a surgir esas ideas de innovar, porque yo me vine siempre con la idea de innovar algo acá, de mostrar y de traer algo que fuera nuevo, ¿sí? Y pues realmente el negocio de la moda o el negocio de la ropa no se me dio porque pues Dios me tenía para algo más grande, que es esto que estoy desarrollando hoy en día y con lo cual he podido impactar muchísimas personas en la ciudad, ¿ves? Entonces hay que aceptar inclusive las cosas malas que nos pasan. Hay que aceptar inclusive esas cosas, esas puertas que se cierran, porque muchas veces es para que se abran unas ventanas que nos lleven más lejos. Entonces pues realmente... Cuando empecé con ese taller, la respuesta fue muy buena. Yo en la universidad tuve la oportunidad como de aliarme con otros gestores culturales de acá de la ciudad y en ellos me apoyé para hacer ese primer taller donde mi tío Diego Vázquez, que es el tío que te cuento que siempre me ha inspirado y al cual admiro muchísimo, él fue la primera persona que vino a hacer un taller aquí conmigo. Yo lo convencí porque a él no le gusta dar talleres, es un actor realmente... muy reservado como con sus técnicas y su conocimiento y es muy consagrado más bien al trabajo a cámaras y a estar buscando como actuar, pero no mucho enseñar. Sin embargo, lo logré convencer de que diéramos un taller acá, le conté un poco el sueño que yo tenía y él, aunque de pronto no me tenía mucha fe, pues obviamente decidió apoyarme. Me dijo, listo, Tata, hagámoslo. Entonces, cuando yo empecé a botar publicidad en las redes sociales sobre este taller, pues empezaron a aparecer como oportunidades chéveres de que otras personas se enteraran. Entonces, por ejemplo, el Nuevo Día me llamó para que les diera una entrevista y les contara que un taller con Diego Vázquez, algunos programas locales en ese momento, Ángeles Televisión. Entonces, bueno, yo digo, vea, chévere que la gente se está interesando. Y claro, cuando salió esa nota en el periódico, pues mucha gente empieza a llamarme, que el taller de Diego Vázquez, que yo quiero saber, que yo quiero estar, que ta, ta, ta. Y pues bueno, ese taller se hizo realidad, gracias a Dios, se hizo realidad y ese taller me permitió escuchar a la gente que está interesada en ese tema, cuáles eran las necesidades de la ciudad, ¿sí? Entonces, al final de ese taller hicimos como un feedback, una retroalimentación con la gente y muchos de ellos me dijeron, bueno, después de este taller, ¿qué más sigue? ¿A quién más van a traer? ¿Qué otro taller va a haber? Después de estos talleres, ¿qué otras oportunidades pueden haber? Entonces, todas esas eran preguntas que me hacía la gente y yo no tenía respuesta. Por supuesto que yo no tenía respuesta en ese momento. Yo también empiezo a hacerme las mismas preguntas, pero veo que fue un experimento que salió bien y entiendo que es una señal de que por ahí es la cosa. Entonces, por supuesto que a partir de ahí empiezo a hacer ya un trabajo mucho más exhaustivo, obviamente como de investigar el mercado, de ver qué ofertas hay de formación, de ver qué falta, en qué puedo yo ser diferencial aquí en Ibagué y por supuesto siempre capitalizando toda nuestra experiencia como realizadores y parte del crew audiovisual de la industria de Bogotá, pues empiezo a aprovechar esos contactos y hacer otros talleres y atraer otros directores y otros actores y la gente responde y responde y responde bien. Hasta que, pues, bueno, nace Enfocarte como tal. Wow, tuve la oportunidad de estudiar con ellos, son mis docentes, y es increíble porque no es solamente el sueño de una persona, sino es el sueño de una familia. Así es. Es el sueño tuyo, el sueño de Henry, y es bonito porque me encanta la historia, es de verdad funcionar como equipo. O sea, no se trató de convencerlo durante 6 meses, sino de brindarse entre los dos la oportunidad de, mira, o sea, somos nuestros propios jefes y qué futuro el que le están dando a Manuel. Sí. La verdad es muy bonito. Para esas personas que de pronto
no saben cómo empezar, que de pronto no saben por dónde, qué hacer, que están entre esa línea de emprendo o no emprendo, ¿cuál es ese consejo que tú dices, esto me salvó a mí? Escucha tu corazón. Escucha tu corazón y ve por esos sueños que tienes, porque yo pienso que si nosotros somos capaces de imaginar esos sueños, es porque tenemos el potencial para cumplirlos. O sea, yo pienso que Dios y la gran fuente del universo nos pone esos sueños en el corazón como nuestra misión, de alguna manera. Y si somos capaces de escuchar nuestra intuición, de escuchar nuestro corazón, de tener imaginación, escenas vívidas de nuestra imaginación que nos muestre cómo queremos ser, a qué nos queremos dedicar, cómo nos vemos, pienso que podemos hacerlo. Entonces es como primero escucharte a ti mismo, segundo, determinarte a hacerlo, tercero, nunca rendirte, siempre persistir, insistir y nunca desistir. Dios y el universo empieza a conspirar cuando te ven que tú, o sea, cuando el universo ve que tú tienes clara la idea de lo que quieres hacer, empieza a colocarte las personas, las situaciones y las oportunidades para que lo logres. Entonces, pues, todos podemos emprender, pero el emprendimiento no es para todo el mundo, que hay que tener resistencia, hay que resistir, porque emprender no es fácil. Por supuesto, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, nos vamos a encontrar con situaciones adversas, nos vamos a encontrar con momentos de necesidad, de escasez, pero todo eso son pruebas. Si no las pasamos, si no estamos dispuestos a vivirlas y a pasarlas, pues no va a llegar la recompensa. Entonces hay que ser realmente muy determinado, tener mucha fe y persistir mucho, ser constante y persistir. Wow, suena muy bonito decirlo y creo que a veces no lo repetimos, pero es difícil lograrlo. Eso que tú dices, es difícil. Así es. Natalie, ya finalizando, ¿qué se viene para ti para enfocarte? Uy, bueno, pues vienen muchas cosas chéveres, vienen muchas cosas buenas. Hoy por hoy, enfocarte no es solamente escuela de formación, nosotros nos hemos convertido también en productores artísticos, somos proveedores de varias empresas a nivel local, en donde pues en diferentes temporadas hacemos puestas en escena, performance, lo cual nos ayuda también a cumplir con nuestra gran misión, que es promover el talento local, promover el talento artístico de los jóvenes de esta nueva generación. Y pues también somos agentes de talento. Entonces, pues digamos que estas tres vertientes en las cuales Enfocarte se desarrolla nos permite hacer que pasen cosas muy chéveres y llegar también a oídos y a ojos de productores que no están acá en Ibagué, pero ven en Ibagué hoy por hoy, porque gracias también a grandes producciones que han venido acá, como por ejemplo Dínamo, que vino con Netflix a hacer 100 años de soledad. El año pasado vinieron también de Teleantioquia a hacer Francisco el Hombre. Entonces, bueno, grandes productoras están poniendo su mirada a ciudades intermedias como Ibagué, porque Ibagué está muy cerca de Bogotá y el clima es favorable, tiene unos paisajes hermosos, tiene unas locaciones espectaculares y es mucho más económico que producir en Bogotá. Entonces, hoy por hoy Ibagué sí se visibiliza como un buen destino cinematográfico y audiovisual y nosotros estamos ahí, ¿sabes? Nosotros estamos ahí presentes con la gente que nos conoce, inclusive los que no nos conocen, porque muchas personas con las que hemos trabajado y a los cuales les hemos podido ayudar en temas de casting, ayudarles a buscar extras y personajes, ha sido porque nos conocen a través de la página de Google. Van a Google y buscan escuelas de actuación en Ibagué y la primera que sale, y si quiere compruébelo usted, es Enfocarte. Y así es como muchas cosas han pasado, ¿sabes? No porque de pronto estemos ahí haciendo lobby o buscando, no. Yo pienso que lo que es de uno no se lo quita a ninguno. Y hemos hecho un trabajo muy juicioso en redes sociales para estar muy bien posicionados y gracias a eso pues hemos tenido la oportunidad de ofrecer nuestros servicios de productores artísticos, de agencia y de escuela a muchas personas. Entonces, pues vienen cosas muy bacanas. No puedo
no puedo decir con certeza en este momento qué, pero siempre tengo como ese buen presentimiento y esa fe de que siempre van a haber mejores cosas. Esa constancia, ese trabajo, esa pasión, esa determinación, creo que todo eso también te define. Sí. Es increíble ver esa pasión que le pones a lo que haces, a tus sueños, a tu familia y a este hijito tan grande. Los pueden encontrar en redes sociales como Enfocarte en Instagram y en Facebook, así que vayan, como ella misma lo dijo, revisen para que se den cuenta que sí es verdad. Ajá. Y Natalie, muchas gracias. Creo que nos queda muy claro, gracias a tu testimonio, que lo que pasas por algo. Así es, así es. Muchas gracias a ti, Jeffer, por esta bonita invitación y por permitirme compartir mi historia. Qué chévere, a mí realmente me gusta mucho hablar de cómo ha sido todo esto, porque ha sido un proceso de transformación, ¿sabes? Principalmente para mí, un proceso de transformación personal que me ha ayudado también a transformar a otras personas y ver cómo a través del arte nosotros podemos ser gestores también de nuestras propias oportunidades y poder vivir del arte, que no, eso no es tampoco una utopía, es real, se puede, pero con determinación y persistencia. Sí, muy cierto. Ahí vamos haciendo de todos. Gracias, Natalie. Mil gracias. Espero muchos éxitos para Enfocarte, muchos éxitos para tu familia y nos vamos encontrando en el camino. Así será. Muchas gracias a ti. Bueno, hasta el siguiente capítulo.